Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández con una nueva partida de Miguel Tal. Estamos viendo el ciclo del octavo campeón del mundo, Miguel Tal, que se proclamó campeón del mundo el año 60, estuvo de campeón hasta el 61, fecha en la cual perdió la corona, la recuperó Miguel Bobbini. Fue el campeón más joven del mundo en perder un título mundial. Bien, la partida que veremos a continuación fue jugada en el Campeonato de Europa por equipos en Oberhausen, el año 1961, con las piezas blancas Román Torán, gran maestro español, o maestro internacional mejor dicho, y con las piezas negras Miguel Tal. El inicio corresponde a una apertura inglesa, C4, E5, caballo C3 con las blancas Torán y con las negras Miguel Tal. D6, G3, F5. Y ahora, buena jugada, D4. Este orden de jugada es precisamente el sistema más fuerte para luchar contra el esquema elegido por las negras. Posiblemente las mejores respuestas a las negras sean la siguiente: caballo F6 o C6. El esfuerzo negro tratando de complicar el juego solamente puede conducir a consecuencias desagradables. Entonces tenemos E4 es la respuesta de las negras. A la jugada D4, E4. F3, caballo F6, alfil G2, por F. Lamentablemente obligado. Los resultados de la apertura son ciertamente tristes para las negras. Ya no queda nada de la idea inicial de crear un ataque. Posiblemente las negras ya deben preocuparse que las amenazas del rival no se tornen serias. La principal amenaza estratégica blanca consiste en jugar D5 seguido de caballo D4, dado que esto es imposible de evitar. Decidí distraer a mi rival ofreciéndole la oportunidad de atacar al rey. Por eso, en lugar de alfil E7, sí, caballo F3, G6 jugó Miguel Tal, en vez de alfil E7, que era más sólida. G6, en bloque corto, alfil G7, E4. Esta jugada parece muy desagradable para las negras, pero era más fuerte D5, permitiendo, ¿no es cierto?, caballo D4, y el juego fluye muy bien para las blancas. Pero jugaron E4, F por E4, caballo G5, enroque corto, caballo G por E4. No es muy consecuente. En este momento era mucho más peligroso haber jugado caballo C por E4, conservando el peligroso caballo en G5. En este caso, Miguel Tal dice, me disponía a continuar con caballo C6, caballo por F6 jaque, alfil por F6, alfil D5 jaque, rey G7, caballo F7, torre por F7, alfil por F7, rey por F7, alfil G5, alfil F5, alfil por F6, dama por F6, G4, dama por D4 jaque o caballo por D4, pero dama por D4, dama por D4, caballo por D4, G por F5, caballo por F5. Él había considerado esta línea perdiendo la calidad, pero con dos peones, compensado bastante bien. Entonces, pero el juego siguió con caballo por G por E4, caballo por E4, torre por F8. Siempre se producen estos cambios para aprovechar que las piezas negras queden ubicadas expuestamente en la columna para ataque de las torres blancas. Dama por F8, caballo por E4, caballo C6, alfil E3, alfil F5, dama D2. Nuevamente una jugada pasiva. Tras la enérgica
caballo G5, las negras se hubieran visto obligadas a sacrificar la dama del mismo modo que en la partida, pero perdiendo un tiempo. Dama D2, torre E8, y hay una amenaza fuerte ahí. Caballo G5. Ahora, cuando, vamos a mencionar acá, antes de esta jugada, antes de hacer esta jugada torre 8, Miguel Tal rechazó las tablas propuestas por su rival. En realidad las negras nunca habían estado tan bien como ahora, dice Tal. Increíble. Caballo G5. Ahora son las blancas las que se encaminan hacia las complicaciones que resultan desventajosas para ellas. Era preferible caballo C3. Entonces juegan caballo G5, torre por E3, alfil D5 jaque. Ahora la tarea negra no es demasiado complicado. Más fuerte era alfil por C6, torre E7, vendría alfil por B7 y C5, con una buena compensación por el peón. En caso de dama E7, en vez de torre E7, se hubiese venido alfil D5 jaque, rey F8, caballo por H7 jaque, rey E8, rey F2, alfil H6, torre E1. Qué increíble. Con consecuencias poco claras en el final. Y si 17, torre D3, hubiese encontrado el negro la respuesta dama por D3, alfil por D3, alfil D5 jaque, rey H8, caballo F7 jaque, dama por F7, alfil por F7, alfil por D4 jaque, rey G2, alfil por B2, torre D1, y las blancas no deben perder. Al efectuar la jugada del texto, ¿no es cierto?, alfil D5 jaque, Torán posiblemente subestimó la jugada 19 de las negras, que la veremos en breve. Donde tenemos alfil D5 jaque, rey H8, caballo F7 jaque, y esta es la movida 19. Dama por F7. Alfil por F7. Torre D3. Buena jugada. Y aquí el kit de la combinación. Las negras ganan un importante tiempo aprovechando que la dama blanca no tiene una casilla cómoda para retirarse. Hubiera sido más débil haber jugado alfil por D4, rey G2, torre D3, dama H6. Pues en este caso, torre D3, claro, se hubiese encontrado con esa fuerte jugada y las negras hubiesen tenido serios problemas. Entonces tenemos la última jugada negra, torre D3, dama E2, alfil por D4 jaque, rey G2, caballo E5, torre D1. Ante dama alfil D5 decide, ¿no es cierto?, C6. Por lo tanto el blanco juega torre D1, pero las negras hacen torre E3. Las maniobras finales necesitan su tiempo. Dama F1, alfil E4 jaque, rey H3, torre F3, dama E2, alfil F5 jaque.
Yo me entretuve bastante tratando de encontrar las variedades. Si el rey se esconde hacia arriba, en el flanco del rey, probablemente hay unas amenazas de mate. Acá abandonó también. ¿Ah? Con la jugada, si rey h4, alfil e3, provoca ciertas líneas de ataque de mate para las negras. Y ahí ustedes pueden tratar de entretenerse en buscar cuáles son los caminos en caso que si el rey blanco retrocede a G2. También ahí hay varias continuaciones interesantes, como torre E3 seguido de alfil G4, etc. Una partida muy interesante, muy interesante. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y los insto muchas veces a jugar sin la dama. No hay que tener miedo, porque eso justamente permite una mayor versatilidad, tener mayor confianza, mejor dicho, en jugar con las piezas menores. No creer que la dama es incambiable, no se puede cambiar la dama. No, el valor de las piezas es relativo muchas veces. Y las piezas menores pueden adquirir mayor poder que una dama en el tablero de ajedrez. Muchas gracias.